México veta la presencia de Felipe VI en la toma de posesión de su nueva presidenta. La Vanguardia. México excluye al rey de la toma de posesión de la nueva presidenta. El País. El desaire al rey aviva el conflicto diplomático entre México y España. F. El veto de México al rey, un hecho histórico sin precedentes. 20 minutos. López Obrador, odio a los españoles y a España. ¿Y cómo responde el gobierno de España? El Mundo. España no enviará a ningún representante a la toma de posesión de la presidenta de México por la inaceptable exclusión del rey. ABC. Sánchez decidió no enviar a nadie a México tras una tensa llamada con la presidenta de México. ¿Pero todo el gobierno opina lo mismo? El Periódico. Podemos justifica que el rey no sea invitado a México tras avergonzar a España. ¿Pero por qué hace esto México? La Vanguardia. México asegura que no invita al rey por no pedir perdón sobre la conquista. Las redes sociales responden al gobierno de México. Somos las hijas de los indígenas que los aztecas no pudieron comer. ¿Tiene que pedir perdón España por la conquista de América? ¿Por qué los españoles lucharon al lado de tribus indígenas mexicanas contra los aztecas? ¿Eran tan crueles los aztecas como la historia señala? Lo analizamos con nuestros invitados. No es el único tema que nos va a hacer volver al pasado en la tertulia de hoy, mucho más anterior. Dolores Serrat, ¿cuál es su opinión sobre este tema? Bueno, pues yo en ese tema quizá lo definiría con 3 is. Innecesario, injustificable e impertinente el que no se haya invitado al rey, no solo porque rompe una tradición, sino porque hay que ir a los orígenes y sobre todo a los motivos. Injustificable porque de lo que se trata es de volver al pasado, pero no a un pasado reciente, sino a un pasado de hace 5 siglos, y es aprovechar esa leyenda negra que se ha hecho sobre lo que fue la conquista española, que tiene mucho de cuestiones y de falacias y de mentiras, y olvidar que la idiosincrasia nacional de México se forma y se inicia con el virreinato español. Y eso no lo digo yo, lo dice Octavio Paz, poeta y premio Nobel de Literatura mexicano, y lo dice Vasconcelos, José Vasconcelos, que fue ministro de Educación de México. Son indudables las raíces comunes, las bases culturales compartidas, el idioma y muchas tradiciones que compartimos esos países, y en estos momentos querer volver a esa leyenda negra de lo que fueron los conquistadores españoles, olvidando además que España fue un país conquistador pero no colonizador, es decir, se hizo una integración y un mestizaje que ha llegado hasta nuestros días, no teniendo además en cuenta que las civilizaciones que vinieron, las colonizaciones que vinieron después fueron mucho más agresivas y posiblemente mucho más criminales. Yo no estoy convencida de que no fueron unos santos los conquistadores españoles, pero también estoy convencida de que los propios mexicanos en aquellos momentos, los propios indígenas, pedían ayuda a lo que eran los destacamentos españoles, las milicias españoles destacadas allí, para que los ayudaran frente a tribus mucho más agresivas. Revolver en el pasado solo sirve para la confrontación, y si se hace en estos momentos ese levantamiento de la ideología indigenista, tiene el sentido de que posiblemente a veces es más fácil buscar un enemigo común que un objetivo común, y México tiene en estos momentos, yo no diría que la economía vaya mal, ha mejorado, pero sí que está muy mal en tema de seguridad, de criminalidad, y es una forma pues de tapar el pasado. Por lo tanto, creo que es injustificada, y así lo dicen los historiadores y conocedores de la historia. Innecesaria porque hemos elevado un conflicto que no era visible a un problema diplomático, un conflicto diplomático que se suma a otros muchos que tiene ya España abierto con otros países, Venezuela, Argentina, Israel, de lo que luego hablaremos. Por lo tanto, innecesaria e impertinente porque lo que busca es
confrontar y avergonzar, y creo que en estos momentos España lo que tiene que estar es orgullosa de su pasada y no se puede responder. Y en este caso yo creo que Pedro Sánchez ha acertado en la toma de decisión de no enviar representación española. Bien es cierto que lo ha hecho con una cierta sordina, porque tiene un problema interno dentro del propio gobierno de España, que sus socios de gobierno no están de acuerdo, pero yo creo que ha hecho bien en defender al rey y por lo tanto tomar la decisión que ha tomado. Señora Fernández. Pues sí, la verdad es que nos quedamos un poco patidifusos cuando escuchamos esta exigencia por parte del gobierno de México, ¿no? Tanto de López Obrador, que es el presidente saliente, como de la nueva presidenta que tomará posesión el día 1. Que si España no pide perdón por lo que se hizo hace pues más de 500 años, el rey no podía asistir a la toma de posesión cuando España siempre ha estado presente a través del jefe del Estado, que es el rey. En este caso concreto, antes de ser rey y después, yo creo que eran alrededor de unas 80 veces ha viajado a la toma de posesión de gobiernos, de mandatarios latinoamericanos de diferente signo, de derechas y de izquierdas. Independientemente del signo político, España ha estado ahí presente a través, como digo, de su representación institucional, que es el jefe del Estado. El gobierno ha actuado como tenía que actuar. Ya lleva tiempo intentando de forma diplomática ver cómo se podía resolver el asunto, porque parece ser que en el mes de junio o julio el presidente Sánchez recibió la invitación para ir a la toma de posesión como presidente del gobierno de España y evidentemente a partir de ese momento han estado viendo de qué forma se podía salvar, como digo, diplomáticamente el que asistiera fuera el jefe del Estado, ¿no? Al final no se ha conseguido. México ha decidido que no invitaba y por lo tanto pues el gobierno, no, España como país no va a estar presente en este caso en la toma de posesión de la nueva presidenta de México. A mí me gustaría que este hecho, que es, como digo, inaudito y totalmente inaceptable, no enturbiara las relaciones que ambos países. México es un gran país, tenemos muchos intereses comunes, evidentemente, aparte de la historia, como ha comentado ya Dolores, y en este momento pues el interés ha de ser mutuo. Entiendo que también por parte de México en relación a seguir manteniendo buenas relaciones con España, ¿no? Así que, bueno, así ha quedado la cosa. El gobierno no va a estar presente, que haya otras personas, diputados, concretamente creo que son diputados que van por su grupo político, pues es cuestión y es una decisión de esos grupos políticos, pero evidentemente España no va a estar representada porque el gobierno no asiste, porque no asiste el jefe del Estado. Yo lo que quería añadir que efectivamente, tomando el hilo de las relaciones que hay entre España y México en el momento actual, hay que tener en cuenta que España es el segundo país inversor en México, que la presencia de empresas españolas es importante y que por lo tanto son muchos los intereses económicos recíprocos que hay. Y otra cuestión que llama la atención es que esa piel tan fina, ¿no?, con la historia de hace 5 siglos, y la poca piel fina que tienen con historias más recientes, si vemos la nómina de invitados a esta toma de posesión. Está invitado Vladimir Putin, está invitado Nicolás Maduro, es decir, están invitados algunos jefes del Estado con los que también tenemos algún que otro conflicto. Por lo tanto, yo creo que es tiempo también, y hay tiempo para recapacitar, y yo lo que espero es que la presidenta de México, cuando tome posesión, recapacite y busque la fórmula junto con España, que España supongo que está dispuesta a ello, a retomar esas relaciones diplomáticas y esas relaciones de hermandad, porque pueblos hermanos somos con muchos puntos de unión. Posiblemente es mucho más lo que nos une
que lo que nos separa. También, aparte de esos empresarios que no creo que estén muy contentos con estas declaraciones, son muchos ciudadanos que se han manifestado su apoyo a España, ¿no? No se han pronunciado los personajes políticos, pero luego hemos visto esas publicaciones en redes sociales de gente que muestra el apoyo a nuestro país, porque como han mencionado, en la historia reciente del suyo, precisamente sus tribus, esa población indígena, se ha visto atacada por otras tribus del propio México. Pero es que además no tiene ningún sentido el que se nos exija, porque claro, si no se hace, no invitan al jefe del Estado, el pedir perdón por unos hechos que, como digo, en fin, que es que ni el rey actual, ni el anterior, ni el anterior, ni el anterior tiene nada que ver. Y si nos ponemos en esa tesitura, pues también habría que pedir perdón, yo que sé, que Francia nos pidiera perdón a los españoles, o que, en fin. Yo he visto en algún momento que los estados o los presidentes, sí, los gobiernos de determinados países que han colonizado determinadas zonas de África, sí que han pedido perdón por los excesos cometidos. Eso puede tener sentido. Estamos hablando pues de los 100 últimos años, quizá, o incluso menos, ¿no? Porque, bueno, Argelia no hace tanto tiempo que formó un país independiente, por ejemplo, en relación con Francia. Bueno, pues ahí puede tener cierto sentido. Pero claro, el decir si esto tiene ninguno, no menos, sino ninguno. Pero es que encima decir, y si no nos pide usted perdón, no le vamos a invitar a la toma de posesión de un gobierno, bueno, pues ahí ya han pasado todos los límites, ¿no? No, hombre, es el recurso a esa idea que además ha sido fomentada también por algunos grupos desde España, de esa leyenda negra de lo que fue la etapa conquistadora de España, y que además fue muy alimentada por otras potencias colonizadoras, empezando por Holanda, continuando por Inglaterra, países que tienen mucho que contar de lo que fue su conquista y colonización americana, que hicieron muchos más desmanes de lo que hicieron los españoles. Pero estos países se agarraron a una actuación de Fray Bartolomé de las Casas, ¿no? Que fue el primero en el que empezó a hablar de los crímenes, y luego estos países han utilizado esa leyenda negra llenándola de falacias y mentiras. Vuelvo a decir, posiblemente y con toda seguridad, en la perspectiva de aquel tiempo no era tan grave, en la perspectiva de nuestro sería gravísimo lo que ocurrió, pero creo que los conquistadores españoles, primero, no colonizaron, hicieron mestizaje y se dedicaron a ayudar y a sacar adelante el país. Era un vergel, era un páramo donde se veían atacados por tribus más poderosas y más fuertes, y lo que consiguieron era convertirlo en el gran país que es hoy, y lo dicen mexicanos ilustres. Además, un rencor de hace 5 siglos también es como que avance, ¿no? Es una el excusa. país. Es una excusa, ¿no? El buscar un enemigo común, y no se han atrevido a marcarse como enemigo a Estados Unidos porque tienen mucha más dependencia económica y de seguridad, ¿no? Y por lo tanto, pues había que buscar un enemigo común, y la historia se lo ha proporcionado España. Pero yo creo que es un auténtico error, y un error sin precedentes, que esperemos que no vaya más. ¿Qué expectativas tienen respecto a si el gobierno mexicano se mantiene en sus 13? ¿Qué podría ocurrir con esos empresarios o con esas relaciones diplomáticas España-México? Pues yo pienso que no irá mucho más allá, ¿no? Es un momento puntual, no vamos a invitar al jefe del Estado español si no nos pide perdón, pero evidentemente eso es no tiene ningún sentido que el hecho de que no vaya el jefe del Estado, hace bien, porque no lo han invitado, no quiere decir que el resto de relaciones que tenemos desde hace tantísimos años y que seguimos manteniendo y de futuro vayan a tener alguna merma. Vamos, yo entiendo que no, que es una cuestión puntual y que no tiene por qué interferir en relaciones, y menos empresariales, porque, como bien digo, interesa a las empresas españolas, interesa también a los mexicanos tener inversiones y tener pues, todos los servicios que les puedan prestar las empresas que allí se encuentran. Bueno, yo soy optimista en el sentido que pienso que una cosa es predicar y otra es dar trigo, y cuando uno entre en el gobierno tendrá que dar trigo. Pero también es cierto que vivimos una etapa social en la que en todo el mundo los sinsentidos
crecen como las setas en otoño, y por lo tanto, como no tengo una bola de pitonisa, no sé hasta dónde podremos llegar. Yo tengo confianza en que al final la razón se va a imponer, que las razones comerciales son muy, muy, muy poderosas y que efectivamente tampoco hay esa unidad dentro del propio México en ese rechazo a lo que es las raíces y los vínculos históricos con España. Siempre hemos sido pueblos hermanos y por lo tanto quiero ser optimista y sé que se encontrarán puntos de encuentro, pero hoy ya digo, cualquier cosa puede ocurrir.